Nosotros en la primera charla que tuvimos, que fue de introducción el lunes pasado, hablamos de temas un poco generales, de cómo iba a ser enfocado esto, siempre con la idea de que es un taller, de que no es un curso de currículo universitario, y bueno, con esa idea tiene cierto desorden ordenado, que esperemos sirva para que sea didáctico y se pueda llevar bien adelante. Para los que no estuvieron el otro día, nosotros vamos a hacer hincapié en el periodo de nuestra historia que es el que menos estudiamos, en el que menos nos detenemos y que es fundacional de nuestro país, ¿no? Que es el siglo XVI. Entonces hicimos alguna presentación previa, pero ahora bueno, nos vamos a meter de fondo en este tema. Indudablemente el siglo XVI, en los procesos de descubrimiento, como habíamos dicho, y todo desde lógica del devenir humano, no es una cuestión que surge de la nada, de un repollo, sino que son procesos previos. Entonces, en lo que a nosotros nos interesa, siempre es bueno mirar por el espejo retrovisor, ¿no? Siempre es bueno esa idea de la pertenencia en un anclaje permanente, que es lo que en la historia argentina siempre ha faltado, ¿no? La idea de que la Argentina empieza en 1810 o con las invasiones inglesas y que previamente hay algo medio en una nebulosa. Entonces vamos a hacer un poco de hincapié en esa nebulosa. Hoy yo trataré de mostrarles o de charlar con ustedes el proceso del siglo XVI, fundamentalmente centrado en el área geográfica nuestra, de la que nosotros vivimos, no por otra cosa sino que el otro miércoles me voy a adentrar en el centro del país y en el resto del desarrollo hacia el Alto Perú, porque esta parte, digamos, cronológicamente incluso, es previa al proceso de las bajantes del Alto Perú. Y bueno, está muy conectada directamente con España, con la península. Habíamos dicho que cuando todavía estaba fresco el asedio a la ciudad de Granada, en 1492, ya se plantea la proyección de Colón en América, aun cuando no había ninguna idea de nada muy concreto, excepto que era necesario una salida a América evitando Oriente. Una salida a Oriente evitando justamente la posesión turca. Una detención, voy a hacerlas varias veces, una detención al contexto. El contexto es súper importante. Cuando nosotros nos dicen que en 1453 cae Constantinopla, es que es una bomba atómica cuando cae Constantinopla. Es como que si desapareciera mañana París. Uno lee el diario y dice, no está más París. Es una hecatombe universal la caída de Constantinopla. No es simplemente que una ciudad cae. Terminan 1000 años del Imperio Bizantino, se acaba la cristiandad de Occidente y el Islam termina de cerrar el cerrojo del Mediterráneo. Es un desastre de proporciones únicas. O sea, esto es lo que realmente provoca la necesidad de una empresa tan incierta, ¿no? Porque es que no había manera, y lo que hace caer el imperio, lo que hace caer Bizancio, que es el Imperio Otomano, sucede en el punto de, digamos, en el punto... Buenas tardes, disculpe. No, por favor. Permiso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sucede en el punto cúlmine de el inicio del apogeo de este imperio. La aparición del Imperio Otomano es cronológicamente al mismo tiempo que la aparición del Imperio Español. Y se presenta acá la primer gran bipolaridad de la historia, mucho más firme que la de Roma con Grecia o Roma en el norte de África o con Cartago. No hay comparación. Acá hay dos mundos enfrentados geográficamente, ideológicamente, en la religión, en todo, y arrastran naciones. Por eso hay una diferencia muy grande entre lo que puede ser el concepto de la bipolaridad, que no existió en Roma con Cartago u otras de las antigüedades. Ha habido confrontaciones, pero acá es que literalmente uno agarra el mapa mundi y el mundo queda dividido en dos. Es el Imperio Otomano
y el Imperio Español, y todo lo que arrastra. Entonces, ese efecto es tan catastrófico que toda la humanidad de Occidente, toda la humanidad europea, toda la cristiandad, incluso la cristiandad oriental, queda en un shock muy grande. Ya no es cuestión de meternos mucho más en esto, pero a lo largo de esta evolución del siglo XVI en nuestro país, lo que hoy es nuestro país, las repercusiones de lo que pasa con esta gente, con los otomanos, es permanente. Es permanente. Y vamos a ir cada tanto mechándolas un poco como para que el tema del contexto no desaparezca. Entonces, en ese sentido, cuando los Reyes Católicos confieren a Colón las capitulaciones de Santa Fe, preparan un modelo que ellos desconocían en el alcance, pero que tenían el conocimiento, valga la contradicción aparente, de cómo se debía hacer una nueva conquista. ¿Por qué? Porque estaban a los pies de la ciudad de Granada, es decir, la conquista todavía olía a pólvora eso. Entonces, es súper importante tener en cuenta que el concepto que inmediatamente se transporta a España, de España a América, es un concepto fresco, es un concepto que además estaba en proceso de terminar de evolucionar, porque no había terminado todavía completamente la conquista de la península, porque de hecho hasta la época de Felipe II hay todavía alzamientos moriscos, o sea que seguía fresco, había población musulmana que, si bien había caído Boabdil, su último rey, no terminaban de tragarse que ahora eran súbditos castellanos. Es decir, no es que se terminó y se terminó, no es un partido de fútbol, eso seguía. Entonces, seguía fresca la idea de cómo uno debía hacer la expansión. Y ahí se establece el concepto de las capitulaciones. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque las capitulaciones son una... no puedo decir una negociación, pero es un acuerdo de tú a tú entre un monarca poderoso y aquel que ellos le confieren un estatus superior que al resto de las personas con las que hacen la capitulación para dirigirse a un lugar determinado. Esto yo creo que tiene algún tipo de antecedente feudal, porque cuando todas las capitulaciones son contratos, literales, contratos entre un monarca como los Reyes Católicos o como Carlos V y lo que va a ser un adelantado en el caso de Colón o en el caso de los que vienen para acá, hay un nivel de paridad, de contrato, un nivel contractual. ¿Qué tal? Un nivel contractual que va a marcar la relación a todo lo largo del siglo XVI y del siglo XVII también entre quienes llegan a América y la corona. Este sentido de la paridad, entre comillas, es absolutamente nuevo en Europa. Ningún monarca en Europa establece ese nivel de, insisto, paridad o proximidad con un súbdito a quien le confieren una empresa militar, una empresa económica y también una empresa religiosa. Y eso hay quienes dicen que en buena medida, lo mismo que el humanismo que vamos a hablar en un momento después respecto a lo que se encuentran con los indios, en buena medida plantea un sentido democrático de la relación entre un gran poder como el imperial español, en la época de los Reyes Católicos todavía no era el imperio, un gran poder ilustrado en el sentido no del siglo XVIII, sino de la verdadera ilustración cristiana, y las personas que sirven a la corona, pero la sirven para mayor gloria de la corona. Y no es que sea, lo vamos a decir 100 veces, no es que esta gente eran santos, se han cometido barbaridades, horrores, lo habremos hablado 1000 veces y lo volveremos a hablar. Pero el concepto era ese. Entonces, cuando principalmente Isabel, hace las concesiones a Colón, es muy clara a la hora de determinar cuáles son los límites, cuáles son los alcances de lo que iban a encontrar y de lo que jurídicamente se iba a establecer. Y el término jurídico acá es súper trascendente, porque España, a partir de que se establece en América hasta
hasta 1898, cuando pierde Cuba, España siempre tuvo un sentido jurídico de pertenencia respecto a América y de América respecto a la península. Una vez que este concepto empieza a funcionar en América, la idea de esta América va a ser claramente un concepto de pertenencia como parte de la corona y jamás como colonia. Y es el día de hoy que ya está muy claro esto, pero es el día de hoy que muchas veces con un grado de malicia se sigue hablando de las colonias, se sigue hablando de lo que queda de la leyenda negra y sigue vigente, ¿no? Si uno busca, es fácil encontrar gente que todavía sigue con esa cantinela, pero la realidad es que a partir del mismo momento, no del descubrimiento, sino del mismo momento en que se le confiere a Colón la condición de gobernador y adelantado, la cuestión jurídica está presente. Una pregunta, ¿por qué recae la elección en Colón? Es muy difícil saberlo, porque hay muchas teorías. Hay muchas teorías de por qué él consigue... Bueno, él tuvo muchos intentos fallidos con los Reyes Católicos y tuvo un intento fallido con la Corona de Portugal. Yo, de las veces que he visto algunas ideas así medio... no digo conspirativas, pero medio retorcidas, no me termina de cerrar, que pertenecían a algún tipo, obviamente la logia masónica no existía en ese momento, pero que pertenecían a algún tipo de fraternidad o cofradías que les hacían llegar, les permitía el acceso a los Reyes Católicos. Lo he leído hace un tiempo y no le encuentro cabeza, porque en realidad ese concepto, sobre todo en la época de finales del siglo XV, no había nada muy claro al respecto. Después que hubo alguna especie de cooptación en dinero y promesas por parte de Colón a algunos secretarios y el entorno de los Reyes Católicos. Y llegar a hablar con los Reyes Católicos no debe haber sido pedir un... El lobby existe. Obviamente. Ahora, el grado de influencia para que ellos determinaran, no lo sé. Le voy a dar una respuesta muy de aquella época, porque Dios lo quiso. Ahí se metió el Espíritu Santo y dijo, va a ser esto. Colón, ¿verdad? Que lo eligieron, digamos, las concesiones que le dieron sobre lo que él fuera a descubrir eran enormes, ¿no? Para él, su familia, sus hijos, ¿o no? Vamos a ver, en realidad no sabían que iban a encontrar tierra firme. Entonces las concesiones eran sobre islas y sobre todo sobre el paso y sobre lo que llegaran a encontrar en lo que después fue Molucas o lo que después es China, pero sabiendo que del otro lado ya había imperios y había, o que mejor dicho, sabiendo que en lo que es el lejano oeste había civilizaciones que no era que iban a llegar y conquistarlas, no se imaginaron el grado de primitivismo que se iban a encontrar en América. Luego no había un cálculo para esta época, pero estoy hablando en los primeros años, porque en cuanto se dan cuenta de lo que encuentran, inmediatamente cambia el discurso. Por ejemplo... Como que le dieron demasiadas concesiones y cuando se dieron cuenta... Lo atajaron, pero lo atajaron al año siguiente. Una cosa interesante, que por falta de tecnología tuve que... no me hubiese gustado tenerlo más disponible, pero bueno, yo también soy medio antiguito, así que estas cosas me cuestan. El descubrimiento de América es en 1492. Bien. Hagan tratar a dichos indios muy bien y con cariño y abstenerse de hacerles ningún daño, disponiendo que ambos pueblos, los españoles y los indios, debían conversar e intimar y servir los unos a los otros en todo lo que puedan. Isabel la Católica, 1493. En una época en que no había comunicaciones. O sea, fueron, vieron, volvieron y dijeron, quieto. Y en 1503, Colón ya es removido de su cargo. 1503. Lo echan y vuelve preso, encadenado. Lo habíamos hablado antes, muere preso.
Y las instrucciones, ya directamente, ya los reyes católicos ya no mandan a un navegante, ya directamente mandan a un gobernador, que es Obando. Ya es la mano del rey, ya se acabó no, ahora va el rey, la mano del rey. Obando es la mano del rey, la reina, sobre todo ella, que ha sido una mujer magnífica, magnífica. Y cuando murió Isabel de Inglaterra, unos amigos míos me mandaron unos memes que decían: esta es la única Isabel, y me mandaban una foto de Isabel la Católica. La otra no se sabe bien quién es. Pero bueno, 1493, al año siguiente del descubrimiento. Aprovecho y cuando viaja Obando, en 1503, entre las instrucciones, que ya las prepara ella y Fernando, pero sobre todo ella, en 1501 ya vienen las primeras instrucciones para la gobernación de América. En esas instrucciones, nada de esto es espontáneo, es decir, España, volvemos un poco para atrás, los adelantados, todos los fueros, las partidas de Alfonso X son la base de toda esta conversación. España era un país extremadamente legalista y en la decadencia se transforma en un país burocrático. O sea, hace 100 años o hace 150 años, España cae por su propio peso burocrático. Pero hace 500 y 600 años y 700 años, lo que después derivó en ¿cómo podríamos decir? En una decadencia o en una degradación, en su momento no lo era. Era un poderío jurídico enorme. Y Alfonso, en las partidas, ya prepara el concepto de la expedición en expansión. Alfonso, ubiquémoslo en la segunda mitad del siglo XIII. Muere su padre Fernando en 1296. En principio del finales del siglo XIII ya está Alfonso rey. Se me ha ido la fecha ahí un poco. Pero bueno, faltaban todavía 200 años o 150 años para el descubrimiento de América. Y ya había previsiones de cómo ellos tenían que manejarse para el resto de la conquista de España. Entonces, los conceptos del adelantado y lo de los gobernadores ya existían en la España medieval, que lo habíamos hablado la otra vez. Entonces acá nuevamente, cuando viene Obando, viene con una instrucción concreta y jurídica muy armada. Es súper importante tener en claro eso. España viene con un potencial jurídico que traslada a Indias que ningún otro país europeo lo tenía. Entonces, en ese proceso que estamos hablando de 1503, cuando ya se remueve a Colón, aparece la primera cuestión de los derechos de los indios como vasallos de la corona. Aparece la invitación a establecer matrimonios mixtos, cosa que, en definitiva, también sucedía en Europa con las casas reales. El concepto de que el indio era inferior no lo tenían. Es más, es mucho más posterior y es herencia del mundo protestante, en el cual, como decía Calvino, aquel que es pobre y bruto ya está castigado por Dios, por algo será pobre y bruto. En el mundo del cristianismo postmedieval y prehumanista del Renacimiento, sobre todo en nuestro espectro cultural, el hispánico, ese concepto no existía, era impensable. Sí que había situaciones, sobre todo por una cuestión de orden religión, que debían modificarse. Y entonces la condición de súbditos hacía que, o pretendía que se encauzara todo como era normal en un concepto religioso común. A ver, es muy difícil para todos nosotros cuando estamos acá hacer análisis de interpretación de cómo se pueden ver las cosas en la historia. Hace 70 años, cuánto más hace 500. Pero cuando uno piensa en el concepto de la ciudadanía, porque ser vasallo del rey, vasallo no quiere decir estar por el piso. Vasallo, un conde, un duque, es vasallo del rey y se descubre delante del rey. No, o sea, no tiene una connotación negativa.
el concepto de la ciudadanía para la monarquía española era uno solo, la religión. Mientras el súbdito de la corona, salvo que sea un francés, un alemán, una persona que ya tenía su señor natural, cuando no había señor natural, el concepto de la ciudadanía queda homogeneizado en el concepto de la religión. La cristiandad es la ciudadanía. Y al ser la cristiandad la ciudadanía, todo lo que se va absorbiendo tiene ese estatus. Por eso, una vez más, la diferencia entre el concepto de la incorporación, la otra vez lo habíamos hablado con el tema de los imperios, la incorporación imperial de un imperio cristiano es muy distinto a la incorporación comercial de un imperio como el holandés o el inglés o en su momento el francés. Son modelos diferentes. Y este modelo solamente se puede hacer sobre esta base jurídica. Inmediatamente ya aparecen las leyes de Indias. Las leyes de Indias se compilan hacia 1510, ya hay la primera compilación. 1510. Hernán Cortés entra en México en 1519, o sea que antes de que Hernán Cortés entrara en México, ya se estaba haciendo el planteo jurídico de cuál era el estatus geográfico, económico, de lo que se iba descubriendo y de las poblaciones. El único caso que yo tengo recuerdo, y ahora lo volví a revisar, donde hay una bajada de línea de anatema de la reina contra indios es contra los caníbales del Caribe. A eso no se las perdona. A eso es guerra, exterminio. Y eso, si mal no recuerdo, es antes de que llegaran los partes de Hernán Cortés cuando vio el horror de los aztecas. Pero en general, la relación con los indios, que no tenían la violencia y la crueldad que tenían los aztecas, solamente lo habían encontrado con algunos caribes, y ahí sí aplican una política de tolerancia cero. Y el resto va funcionando y va creciendo. En el caso de leyes de Indias, además evoluciona, no vamos a entrar mucho. Yo la otra vez había mencionado, debe ser familiar de usted, Zorraquín Becú. Yo estudié con él. Un libro así sobre leyes de Indias, que es imposible tratarlo porque implicaría un curso de un año sobre, pero en ese análisis, desde que se establece primero las primeras leyes de Indias, cuando se manda Obando en 1503, hasta principios del siglo XIX, el derecho indiano evoluciona permanentemente y se va adaptando a las nuevas realidades de América durante 300 años. Hay derecho indiano hasta el siglo XIX. Entonces, en lo que a nosotros nos toca en la primera parte de la evolución esta, pero inmediatamente nos repercute. Una vez que se establecen los primeros controles, se establece automáticamente una institución, se importa a América o se exporta a América una institución que ya era medieval y se aplica a rajatabla, el juicio de residencia. Automáticamente, y el primero que cae en un juicio de residencia serio es Hernán Cortés. Hernán Cortés muere pleiteando porque le hicieron un juicio de residencia. Colón no es preso por juicio de residencia. No, a Colón creo que no, porque el juicio de residencia te obliga a no salir de la residencia. Colón estaba allá y ya llegó encadenado, ya lo mandaron preso. Y en algunos lugares está el exabrupto de la reina cuando le dice que quién es para andar vendiendo vasallos de ella. ¿Y Hernán Cortés lo echan por lo que hizo con los aztecas? No. Hernán Cortés, el juicio de residencia de Hernán Cortés es porque... Malversación de fondos. No, se transforma en un pequeño rey, o no tan pequeño. Mucha poder. Él lo sobrepasa el poder. Hernán Cortés, como toda esta gente, como la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría, eran hombres de guerra, eran soldados. Eran Maradona cenando con el rey de España. En algún punto te tiene que hacer algo así en la cabeza, no es normal.
Entonces, hubo problemas sobre todo de mal manejo de lo que a él le correspondía como administrador de los reinos que eran parte de la corona. Tomó un vuelo que no debería haber tomado. Es verdad también que en el juicio de residencia hubo quienes lo defendieron y hubo quienes que también dijeron no, le están haciendo una cama, que también era probable, es muy humano en ese nivel de poder. Pero no es por la cuestión de los aztecas, es porque había nombrado a 2 hijos de él en altos cargos, que también era muy frecuente en la época, porque, por ejemplo, el cargo de adelantado era hereditario. Colón también dice que la excusa, lo de la venta de los indios, también es una excusa, digamos, cuando vieron la magnitud de lo que había descubierto y las concesiones que le habían dado sobre eso, medio así, ¿no? No tengo... Saquémoslo del medio. No tengo esa referencia, la verdad que no lo sé, no sé si es por eso. Es más, una vez escuché que el Colón termina como termina porque había vendido mapas secretos a Portugal. Nunca, jamás encontré ninguna referencia a eso. Y la persona que le pregunté, no me supo decir de dónde. Pero no, que no era por los indios. Porque el cuento era, no es que fue preso porque vendió indios, fue preso porque vendió mapas a Portugal. Bueno, ¿dónde está? Porque una vez, 500 años después, podría haberse ocultado al principio, porque 500 años después se sabría. Como los indios lo había hecho y era un delito, pero bueno, venía bien, de paso. Ya que cometió ese delito. No sé si tendría, la verdad es que no lo sé. Pero es cierto que le habían dado muchas concesiones. Sí, pero eran las que le... Iba a descubrir, imaginar que iba a descubrir América, digamos. Pero después vinieron no sé, porque fíjate que además él queda medio trancado ahí en el Caribe. El que realmente, los dos que realmente dan el batacazo es Cortés y Pizarro. No sé si ha habido alguna, es posible, o sea, internas tiene que haber habido de todos los colores y de las más horribles, obvio, pero no sé si realmente lo de los indios con Colón fue una excusa o si realmente era la médula de la acusación. Sí te puedo decir con la certeza de que alguien que estudia y ve esto, porque obviamente uno no vivió esa época, que la honestidad de Isabel es absoluta. Es más, hay muchos planteos de plantear, valga la redundancia, su canonización. Pues ha sido... ¿De Cortés? No, de Isabel, sí. Sí, por toda su trayectoria, ¿no? Por toda su trayectoria se puede... Hay quienes lo critican porque fue muy dura, obviamente, con los musulmanes y fue dura con algunos grupos judíos que quedaron... Entonces ahí queda trabada la posibilidad de que la canonización, pero bueno, ella, yo creo que con Colón pasó eso, ¿no? Institucionalmente ya nos vamos acercando a lo que va a generar esta realidad en nuestro país, y entonces ante las primeras noticias de lo que se está viniendo, y Cortés no había descubierto todavía México, o no había conquistado México, inmediatamente la corona española organiza una institución que se llama la Casa de Contratación. La Casa de Contratación es la institución que los reyes crean para delegar la administración de todo lo que se iba a armar en América. Es decir, que de alguna manera ya no eran ellos directamente, porque estaban sobrepasados por lo que se venía, crean una institución en la cual dirigen qué expediciones salen, quiénes pueden viajar a América. Otro de los mitos que también lo comentamos, eso de que a América vinieron los presos y vino lo mejor. Habrá venido gente de menor calidad, seguramente. Pero a América nadie armaba una expedición si no tenía con qué, tanto por ser conocido de la corte como tener propio pecunio. Por ejemplo, yo ahora no me acuerdo el número exacto, pero cuando Pedro de Mendoza viene para acá tiene que pagar el doble de lo que supuestamente iba a ganar cuando él viniera. O sea, él arma la expedición, y le pasa lo mismo a Pánfilo de Narváez y le pasa lo mismo a Velázquez, allá en Centro y Norteamérica. Es decir, no había manera de hacer esto a la aventura, en el sentido de que
cualquiera podía hacerlo, había que venir en determinadas condiciones. En esas determinadas condiciones además estaba la casa de contratación obligaba, todos con contratos, a cada expedición que saliera tenía que tener un determinado número de evangelizadores. O sea, no era solamente la expedición militar y comercial, era fundamental la carga de frailes y de sacerdotes, porque la misión principal era la evangelización, y eso lo dice siempre Isabel, la misión principal es la evangelización, después el resto vendrá. Entonces, la casa de contratación empieza a controlar eso y empieza a controlar la otra parte que típica, ¿no?, cuando pasan estas cosas, es el famoso quinto del rey, que no se lo quedarán a conquistadores. Entonces, era obligatorio, la casa de contratación estuvo desde el primer momento en Sevilla, era obligatorio, así como todos los buques salen de Sevilla, de lo que están hoy sobre la margen de Sevilla, no de Triana, no de Sevilla, está lo que se llama el Castillo de la Inquisición, se armaba ahí los primeros buques, hacían escala en Sanlúcar de Barrameda y ahí abajo. Es curioso porque está el mismo lugar, el mismo muelle. ¿Vos te acordás de haberlo visto? Sí. Impresionante, impresionante porque uno dice, ya pasó toda la historia nuestra y el mismo muelle, no el mismo muelle de madera, pero el mismo lugar donde está así el Castillo de la Inquisición, es el mismo lugar donde hacían las primeras armadas, donde salió Solís, donde salieron todos. A mí esas cosas me impresionan mucho, ¿no? ver que sigue en pie algo que para nosotros es algo que había estado perdido en el tiempo, ¿no? Entonces, Sevilla se transforma en el lugar del armado de las expediciones, pero también se transforma en el único lugar por donde ingresan todas las riquezas que vienen de América, que son un quinto, no es el total. El total queda en América. Si no, no se explica las ciudades, las universidades, los hospitales, que se fundaron ya a partir de este momento. Ya Isabel plantea que es fundamental que se creen hospitales para pobres españoles, dice pobres españoles y paganos, todos súbditos de la reina, para que se atiendan en los hospitales públicos. Eso es dinero de acá. Cuando la casa de contratación puede establecer un flujo más o menos ordenado, que tarda poco, porque la burocracia funcionaba bien, en menos de 10 años ya tenía claro el flujo que había. En menos de 10 años quiere decir que todavía no se había terminado la conquista del Perú. Ya tenía claro el flujo de productos que iban y venían de América. Y no es el oro, por ejemplo. La gran cantidad de hortalizas, animales, etcétera, que cambian para siempre la dieta europea. O sea, es mucho más lo que entra en papas que lo que entra en oro al principio, hasta México. Es mucho más lo que entra en maíz y lo que entra en especies, que era lo que los turcos habían cortado para ir al este del Mediterráneo. De hecho, ahí en Sevilla todavía están las atarazanas, que son antiguos depósitos medievales, y originalmente se habían empezado a usar para... las atarazanas eran antiguos astilleros de la época medieval, porque Sevilla era puerto medieval fortificado. Entraron en desuso... Morisco, el amor. Sevilla medieval, el amor. Sí, pero las atarazanas se hacen después de Fernando III. Es medieval, es en la época de Pedro el Cruel. Es posterior. No, pero las atarazanas son, de hecho, tienen ojivas medievales. Son construcciones cristianas del medioevo. Vamos a ver, San Fernando toma Sevilla en 1246. 1246. Todavía hay mucho medioevo, sobre todo para el sur de España, que no había estado en contacto con el medioevo merovingio ni francés, estaba trabado por el medioevo musulmán. Y ahí en Sevilla tenés a Alfonso, que está enterrado junto con su padre en la catedral, y tenés a Pedro de Castilla. O sea, tenés mucho medioevo todavía. Y esas atarazanas se hacen en esa época para construir, de hecho, el asedio a Sevilla, ahora voy acordándome, el asedio a Sevilla por parte de Fernando
es por tierra, y por el norte, por el Guadalquivir, con el almirante de Castilla, Bonifaz. Y los moros no tenían capacidad de responder en el mar, en el río, en el mar, el asedio cristiano, no tenían capacidad. Eso es cristiano. Bueno, eso donde se construían los barcos, que está hoy, uno lo puede ver, se pensó en usar depósitos para todos los bienes que venían de América, los perecederos. Lo que pasaba era que como eran bienes perecederos, estaba muy cerca del río, todavía ya la ciudad creció un poco, pero eran zonas inundables y no los podían usar. A lo que voy, que era tal la cantidad de bienes perecederos que llegaban, que se llegó a pensar en usar los depósitos de los astilleros para guardarlos. Finalmente, la casa de contratación se instala en lo que hoy es el Alcázar, y después se va a un edificio que está todavía ahí a la vueltita, que es la Plaza de la Contratación, que se mueven ya en el siglo XVII. Eso es Sevilla. En Sevilla, sí, en Sevilla. Y todos esos edificios están, uno los puede ver e impresiona, insisto, uno va a Lebrija, por ejemplo, un pueblito de 2x2, y está el lugar donde nació Solís. O sea, está el lugar donde nació Solís. O sea, toda la historia pasó. Nosotros, sobre todo, que somos americanos, ¿no? Toda la historia pasó, y Solís es un personaje así oscuro, ¿no? Está donde nació, donde fue, y se lo comieron los charrúas. Esas cosas, insisto, a mí me impresionan un montón y sí sirven un montón. ¿Cómo? Porque sí se lo comieron los charrúas. Porque es compatible. ¿Usted es oriental? Yo tengo familia oriental también. Sí, sí. Y sí, pero es verdad. Así que bueno, vamos a salir un poquito de la península antes de entrar en otro proceso alto importante en nuestro país, lo que hoy es nuestro país y banda oriental. En 1524 se crea la primera institución política que va a manejar Indias, que es el Consejo de Indias. Pero ya había habido un proceso muy adelantado en América. ¿Por qué? Porque en 1524 ya había pasado Solís. Solís es de 1516. Solís es el primer expedicionario que entra al río, ¿no? Que tiene la mala fortuna de hacer el desembarco primero en Martín García, que el nombre de Martín García es de un marino de él. Y bueno, él venía con instrucciones, porque todos vinieron con la misma instrucción: remontar el río Paraná, entrar por el río de la Plata, el río de Solís, un mar dulce, y buscar una entrada al Pacífico. Lo que pasa es que no sabían no sabían que estaba la cordillera de los Andes ahí, y que no era las Alpujarras, ni era los Pirineos, ni nada por el estilo, eran los Andes. Entonces, claro, todos rebotaban pasando el Gran Chaco, nadie llegaba ahí. Y Solís no llega ni a mucho más. Pero es la primera vez que aparecemos nosotros geográficamente, 1516. 3 años antes de que Cortés tomara México, porque realmente es una fecha también muy significativa. 3 años antes de que Cortés entrara en Tenochtitlán, ya Solís había llegado aquí. 4 años después, Magallanes busca la vuelta, que finalmente encuentra, y se produce algo que para nosotros es súper importante, válido, que es que en 1520 en la Bahía de San Julián da la primera misa que hay en territorio argentino, justo el Domingo de Ramos de 1520. Para nosotros, católicos, tiene mucho valor, porque estamos hablando de que ya tenemos 500 años de misa ininterrumpida en nuestro territorio. Entonces, vale para mí la pena como significado de un hito, ¿no? El primer asentamiento que nosotros vamos a encontrar en esta bajada permanente de entrada del Atlántico, tocando costa de Brasil y remontando el Río de la Plata, el primer asentamiento va a durar muy poco, de 1527, pero lo hace un tipo muy importante, que es Sebastián Caboto. Es cerca de lo que es Santa Fe. Dura 2-3 años, lo levantan y él sigue con su otro viaje buscando la misma ruta que había hecho Magallanes.
Sin embargo, es el primer antecedente que nosotros podemos tener con certeza de que en territorio de lo que hoy es Argentina hay una población. Sí. Pregunta, ¿era Gaboto o Cabot? ¿Era inglés o español? No, era italiano. Y como trabajaba, era Caboto. En español es Gaboto. Y para los otros es Cabot. Y él se formó. No, él se formó en una escuela de navegantes en Inglaterra no sé por cuánto tiempo. Sí estuvo con esta gente, pero no era italiano, era italiano. ¿Usted reconoce su conquista o su llegada a Puerto Gaboto ahí en Santa Fe? Como parte de la corona española. Sí, totalmente. No. Él, además, para entrar acá en esa época, a menos que fuera Drake, cuando entra Drake, que entra de contrabando, nadie salía de España sin la papeleta. O trabajaba para la corona española o terminaba con la cabeza cortada. Y terminaban con la cabeza cortada. O sea que lo mismo que tantos otros italianos, empezando por Colón, Vespucio. Sí. 1527, ¿no? Resulta, vamos a hacer un salto por el retrovisor, vamos de vuelta para Europa. 1527 es un año tremendo en Europa. Ya había pasado, la cosa estaba muy complicada, la ruptura no se había producido, pero ya había un mar de fondo muy grande, pero se produce algo tremendo, que es que, así como hemos hablado ya, Carlos V en 1527 ya hacía que estaba coronado como rey de España y sacroemperador ya era sacroemperador por esos años. Él nació en 1500, o sea que en el año 27 él tenía 27 años. El otro lado, del que hablamos antes, está Solimán el Magnífico, Solimán al-Kanuni, que le llaman ellos. Una figura del mismo nivel, del mismo alcance, de la misma universalidad. ¿Dónde estaba él? El sultán otomano, en Estambul. Realmente un tipo fuera de serie, el mejor sultán otomano de la historia, sin duda. Yo siempre he tenido particular admiración por él y por los otomanos. A mí el Imperio Otomano siempre me ha llamado mucho la atención, a pesar de ser el enemigo, pero realmente ha sido algo magnífico. Bueno, en ese momento de gran tensión entre los dos imperios, Carlos V tiene dos frentes a partir de entonces, que es atender a América y atender a los otomanos, y un tercer subfrente con los amigos de ahí, ¿no? Con la Reforma. ¿Qué pasa? Cuando ustedes saben que Carlos I de España, primero fue rey de España y después fue emperador, elegido emperador como Carlos V. Al ser emperador, por eso esta bandera que pusimos acá, al ser emperador, él se pone por encima del resto de los monarcas cristianos, porque es emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Hereda toda la línea desde Carlomagno. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? El rey de Francia había querido ser él el emperador y no pudo, porque, entre otras cosas, el dinero con el que contaba, el poderío con el que contaba Carlos V era absoluto. O sea, era el dueño de Europa con 20 años. Entonces, Francisco I no puede ser emperador y entonces los electores de Sajonia lo eligen a Carlos. Muy bien. Francisco empieza a hablar con el sultán. Y se producen unas situaciones muy complicadas, porque además los franceses reclamaban el milanesado. El milanesado tiene una acción directa, mejor dicho, el Papa tiene una acción directa sobre el milanesado. Entonces, Francisco, que había quedado fuera de servicio y que además había peleado con Carlos V en Pavía y que había quedado preso, en la negociación con el sultán
arregla que el sultán distrae el sur de España para que Francisco pueda rearmarse, pero esto no es lo más grave es que el Papa apoya a Francisco y a los otomanos. Clemente VII, 1527, ese es el no va más. Y entonces, es que es Carlos V, le manda los tercios, le manda los lancequetes, entran por el norte y arrasan el norte de Italia, las tropas católicas imperiales de Carlos V, hasta que llegan a Roma. Cuando llegan a Roma, en el asedio, el día 6 de mayo de 1527, el jefe de las tropas imperiales muere en el asedio. Y Roma no se entrega entre las tropas imperiales. Roma había negociado con los otomanos y con los franceses. Sobre todo el problema era haber negociado con los otomanos. Cuando muere el jefe de las tropas imperiales, que era un flamenco, no me puedo acordar el apellido ahora, era un Borbón. Creo que ya había un apellido Borbón ahí, no me puedo acordar. Las tropas imperiales, lejos de amilanarse, se ponen peor y entran a asalto sin cuartel a Roma el día 6 de mayo. Entran a asalto. Ustedes saben que en el medioevo y también en el Renacimiento el concepto de la ciudad que cae sin rendirse, cuando cae, tiene 3 días de saqueo. Son 3 días de saqueo. Es un horror. 3 días de saqueo. La ciudad que no se rinde, 3 días de saqueo. Roma no se rindió. Pero el problema está en que entran derecho a San Pedro y le matan toda la Guardia Suiza al Papa. Toda la Guardia Suiza. Quedaron 20. Se la matan en San Pedro, toda la Guardia Suiza. Los 20 que quedan le permiten al Papa esconderse en Sant'Angelo, el castillo que está ahí, el redondo, ¿no? Por un pasadizo y le protegen el repliegue. Y las tropas españolas paran ahí porque queda el Papa metido ahí adentro durante casi un mes. Hoy, el día 6 de mayo, es el día de la jura de la Guardia Suiza. La Guardia Suiza jura fidelidad al Papa los 6 de mayo, recordando la paliza. Pero además pasó que no fue eso solo. Se saquearon iglesias, se violaron monjas, se mataron sacerdotes. Fue un desastre. Fue un desastre, pero terrible. 1527, cuando Caboto estaba fundando su puertecito en Santa Fe. En ese mismo momento se estaba cocinando eso que en Europa es increíble. Y además que nosotros, que muchas veces nos pasa, sobre todo con este último papado, que hay críticas. Los papas han hecho cosas mucho peores que ciertas declaraciones de un papa moderno. Por ejemplo, aliarse con los otomanos. Y cuando finalmente el asedio a Sant'Angelo ya era obvio que iba a caer y no lo tocan al papa y no le tocan lo que quedaba de Guardia Suiza, el papa paga su propio rescate y quien recibe el rescate, y esto es fundamental, se pone de rodillas delante del papa, que era su prisionero, y dice: usted es mi prisionero. Y el emperador le pide que no vuelva a traicionar a la cristiandad. De rodillas al Papa. Carlos V pide disculpas por todo lo que pasó, en fin, pero la paliza se la dieron. Es una paliza que le dimos nuestras tropas imperiales españolas a Roma. 1527. Volvemos para acá. Para mí es súper importante porque hay una conexión muy grande y son eventos demasiado tremendos. Porque pareciera ser que cuando estamos aquí en América ya todo es la tranquilidad del páramo, pero se estaba cocinando el mundo moderno en ese momento. Y es verdad que a partir de ese momento Papa Clemente le tenía terror a Carlos V, al punto tal que es al Papa Clemente al que Enrique VIII le pide la nulidad con Caterina de Aragón y el Papa, pero le dijo, ni loco, además que no corresponde, me voy a meter con este otra vez, no. La tía de Carlos, ¿no? O sea, no había manera. Lo que queda registrado es que el Papa le tenía un terror enorme. Pero bueno, es la historia de nuestra historia. Y es lo que pasó entre católicos, y con un Papa. Así, en ese mismo avatar, después vamos a volver otra vez allá, en ese mismo avatar, 4 años después, 5 años después, aparece un personaje.
Este relato del saqueo de Roma, además tiene un valor que ahora lo vamos a descubrir. Esto es 1527. Entre 1533 y 1534, Pedro de Mendoza, que era paje del rey, porque era de los Mendoza, una de las familias más poderosas de España, empieza a ver la posibilidad de que él puede armar una expedición para venir a América, porque las expediciones anteriores habían fracasado, no se habían concretado, y había un apuro muy grande porque los portugueses, como nosotros estamos justo debajo de Tordesillas, del tratado, ustedes recuerdan el tratado de Tordesillas, que entre paréntesis por ahí dicen algunos, el Papa dividió el mundo en dos, que va a dividir el dos, el pobre no sabía ni lo que estaba viendo, decía, esto, están ustedes dos, Portugal y España, bueno, para acá y para acá, a ver quién, la idea de que el Papa dividió el mundo, siempre está el golpe, ¿no?, de la malicia de cómo uno encara las cosas. El Papa no dividió el mundo, hicieron un acuerdo. El hecho de que los portugueses hayan buscado su ruta a la India bordeando la África africana y los españoles cruzando el Atlántico, ¿era por el Tratado de Tordesillas o por consecuencia de...? Sí, no, el Tratado de Tordesillas fue consecuencia del descubrimiento porque los portugueses, que ya sabían lo de las rutas a partir de Canarias, ellos creían que era mejor la ruta africana. La ruta africana. Creían que era la mejor bajando por África. Magallanes primero formaba parte de la flota portuguesa, sí, que llegaron a la India. Sí. Y después, exacto. Que es parecido a lo que le pasa a Colón. Es parecido a lo que le pasa a Colón. En ese sentido, Portugal no le salió eso, pero era ¿quién lo iba a saber? No había manera de saberlo, que la mejor ruta al final, o mejor dicho, no era la mejor ruta porque estaba América en el medio. En definitiva, era la mejor ruta la de África para llegar a donde querían. Lo que pasa es que no sabían que se iban a encontrar con esto. Entonces Pedro de Mendoza aparece en escena, no ahora. Pedro de Mendoza es el que plantea que como no se había concretado ninguna expedición para que asegurara el sur, donde terminaba el Tratado de Tordesillas, que pegaba justamente en la famosa disputa de Colonia del Sacramento, y esa expedición no se concretaba, él, por apoyo de su familia, con 30 y pico de años, tenía prácticamente la misma edad del rey, se presenta para costear su propia expedición. Además de ser paje del rey, a lo que iba yo recién, es que Pedro de Mendoza estuvo en el saqueo de Roma. Estuvo en el saqueo de Roma. Formaba parte de los tercios que saquearon Roma. Son conexiones que uno dice, ¿cómo uno puede estar allá y ahora viene para acá? En esa época que no se tomaban un avión y dejaban la vida en eso, ¿no? Con 30 y pico de años. Estuvo en el saqueo de Roma. Así como Cortés estuvo peleando contra los otomanos en el norte de África, antes. La expedición sale en 1535, otra vez Sevilla, Sanlúcar de Barrameda. Y ahora, como el problema de Portugal era más serio, él se viene con 3.000 personas. O sea, una vez más. Nada de improvisaciones y van los presos remando, no, 3.000. Los caballos, las yeguas, el ganado, herreros, todo lo que sea habituallamiento, porque no había nada. ¿Todo eso era un viaje? Era un viaje. ¿Cuántos barcos? Salieron 30 y pico de barcos, 40 barcos, una flota importante. No todos llegaron, porque los típicos, llegando a Brasil, los agarran más tormentas, pero bueno, finalmente termina asentándose acá. Y cuando finalmente llega a lo que hoy podría llamarse que es Parque Lezama, hay una parte de la flota que pierde en Canarias, no llegan los 3.000, y él empieza, obviamente todo esto es costeado por él, esto es súper importante también, él lo costea. Él pone el dinero previendo que iba a ganar, obviamente, es una empresa. Pero una empresa en la que, insistimos, el objetivo final no es el enriquecimiento, sino la gloria de España a través de la evangelización. Que después se enriquece, claro. Además, todo eso hay que pagarlo de alguna manera. Eso es indiscutible. Así es que llega finalmente, según algunos dicen, donde hoy está el Parque Lezama, donde otros dicen que está más cerca de lo que es el Hospital Inglés, pero del Hospital Británico, pero bueno, en esa zona finalmente
se hace el primer asentamiento ya en 1536. Todos sabemos que ese asentamiento fue un fracaso. Y ahí yo me voy a detener un poco porque el fracaso del asentamiento está planteado por la mayoría de los historiadores por un análisis en el cual la zona no ofrecía la posibilidad de avituallamiento para la gente, era mucha gente, y sobre todo da la impresión de que cuando uno lee los comentarios modernos, no los antiguos, no un Rico Schmidl que venía en la expedición, como que los primeros momentos de la relación con los querandíes es buena, los primeros, según Schmidl, los primeros 14 días son buenos, y de repente los querandíes dejan de asistir, sea para hacer como vaquianos o para donde buscar pesca, lo que era necesario para asistir a esto, de repente desaparecen casi del día a la noche. Y entonces, obviamente, lo que es un asentamiento en un territorio por ahora no hostil, pero desconocido, impide que uno tranquilamente salga a buscar y abrirse porque uno puede estar en una situación riesgosa. Entonces la dependencia de los querandíes era muy importante. Los querandíes desaparecen. La mayoría de la historiografía moderna, que es antiespañola, dice que se debe a los malos tratos de los españoles. Pero no hay ningún registro de eso. Obviamente no podemos tener un registro querandí, pero de los mismos... Smith no dice que hubo un maltrato, dice que desaparecieron el día 14. Pero él no hace dibujos, él no hace después dibujos de indios colgados y españoles colgados con los indios. Sí, pero claro, que eso es justo antes de esto. Hasta ese momento eso no había pasado. Hasta ese momento no había pasado. Mendoza manda una partida a buscarlos, porque fue una desaparición medio... Ya por ahí algún lenguaraz que pudieran haber hablado, porque tenían la interpretación de uno que habían encontrado en la expedición de Solís, me olvidé de comentarlo, que lo levantaron, lo encontraron posiblemente en la banda norte oriental, y entonces les hacía de lenguaraz. Porque hay que recordar que estas naciones en realidad están parentativamente unidas o vinculadas. Querandíes, charrúas, timbúes, guaraníes, digamos, es una etnia vinculada, no es como los tehuelches o los mapuches o el mundo diaguita aymara, ¿no? Entonces había posibilidad de conversación. Sale una partida, los encuentra como lo que hoy sería cerca del aeropuerto de Seiza, y los querandíes le dan una paliza, no le matan a nadie, pero los maltratan y les pegan y hay una trifulca ahí, y como eran pocos, muy pocos, se vuelven al Real. Ahí es donde Pedro de Mendoza ordena a su hermano que salga con 300 hombres. Ya los va a buscar. 300 hombres, de los cuales había unos 200 y pico de jinetes, infantes, bien pertrechados, y alemanes. Había muchos alemanes. Se encuentran con la toldería querandí y el día de Corpus Christi, por eso sabemos que se produce la primera batalla en nuestro territorio. La primera pelea, la primera batalla, no fue un combate, fue una batalla seria. Se produce el día de Corpus Christi de 1536. En lo que hoy es el partido Esteban de Echeverría, cerca del aeropuerto de Seiza, por ahí. Una vez más, no estamos hablando de el buen salvaje de Rousseau. Le causan a los españoles arriba de 40 bajas, y los españoles eran gente de guerra muy bien preparada, pero los indios tienen, según Schmidl, tienen a más de 1000 bajas. O sea, estamos hablando de mucha gente. Está el argumento, también en contra de España, que los indios dejaron de apoyar al campamento español porque los indios no tenían con qué. Pero estábamos hablando de que si podían poner en lanza a 1500 tipos es porque tendrían con qué. Yo creo, en un punto de honestidad y equilibrio, que los querandíes se la vieron venir. Dijeron, esto es el enemigo. No llegó el momento previo, es decir, no es que pasó algo en concreto, sino con toda lógica, ven eso,
ven los barcos, ven las armaduras, y dice, acá estos tipos son ellos o nosotros. Eso es humano, es lógico y entendible que los querandíes hayan retirado todo tipo de apoyo, es entendible, porque es la invasión de la guerra de la galaxia, del tipo que hacen, se van. Entonces, en esa batalla muere el hermano de Mendoza y hay un hecho que es relativo o que es, digamos, anecdótico, pero que a nosotros nos marca para siempre. En esa batalla muere Pedro Luján. A nosotros nos marca para siempre, porque Pedro Luján, el cuerpo de Pedro Luján es encontrado a orillas de un río que va a llevar su nombre, y al lado la villa donde va a ir la Virgen. En la batalla de Corpus Christi de 1536. O sea, todas esas cosas las tenemos que saber. Porque ahí estamos otra vez nosotros conectados con nuestro pasado muy directo. Hay unas discrepancias en que es verdad que hay una diferencia de leguas muy grande entre donde se aparece el cuerpo y la batalla, donde fue. Y es imposible saberlo. Y nadie se pone de acuerdo cómo es que aparece el cuerpo de este ahí. Pero está ahí. Y da el nombre al río. Lo importante no es si murió 5 leguas más allá o 5... No se puede saber. Lo que sí podemos saber, y es súper importante, es que ahí empieza la historia de nuestra propia patrona. Gracias a este hombre que ha muerto sin saber lo que su apellido iba a terminar significando para este país. Esto provoca, obviamente, el desastre final, porque la paliza de los querandíes dura un rato. Y además ellos saben que no tienen capacidad, los españoles, capacidad de aguantar otro ataque, y de hecho viene, y además se confederan con los charrúas. Entonces ya el sitio de Buenos Aires es insostenible. Finalmente prenden fuego a Buenos Aires, apenas embarcan y se escapan, muy pocos, y remontan Santa Fe. Garay estaba muy enfermo, Mendoza estaba muy enfermo, la muerte del hermano lo afectó mucho, queda toda la empresa liquidada, y él decide volverse a España como en una situación de absoluta... Perdón, ¿me decía algo? De una situación de liquidado, pobre, enfermo, de hecho no llega a España y muere en el mar. Y ese es el fin, como hace un tiempo leía un historiador español del siglo XVII, creo, que recordando a esta gente, decía, no hay uno que le fue bien. Cortés, Pizarro, no hay uno que le haya ido bien. Todos terminaron mal. Y sin embargo seguían haciéndolo. Pero tiene mucho que ver también con la situación sanitaria. Ellos traían muchas, acá no había medicinas, y traían viruela, traían... Pero ya la tenían ellos. Ya la tenían ellos, y acá se contagiaba todo el mundo, y bueno, se morían los de acá, se morían los de allá, o sea, había muy pocos recursos. Sí, obviamente, pero... fracasar esas expediciones. Pero la mayoría de los casos de los adelantados y los capitanes y los segundos de ellos que terminan en tragedia por enfermedad, que muere enfermo en el mar y algún otro, pero la mayoría muere violentamente, preso o ajusticiado. Cantidad que terminan ajusticiados. Lo hablábamos el otro día, de Jerónimo Cabrera, funda Córdoba, vuelve y le cortan la cabeza por haber fundado Córdoba, donde no la tenía que fundar. Básicamente, es un poco, lo planteo de una manera un poco burda, pero le pasa eso. Tenía que fundar Córdoba en donde hoy es Salta, se bajó hasta allá porque él quería ver si encontraba una mina de plata que le habían dicho y le dijeron, ahí no puede, sí, bueno, la funda iba. Juicio y lo ejecutan. O sea, no hay... Había este hombre que yo había leído, no me acuerdo, hace un montón que lo leí. Y ahora que, haciendo esta preparación para este taller, ustedes saben que mi especialidad no es esta, entonces yo voy refrescando, voy viendo cosas para atrás, y no me puedo acordar quién era el que lo decía, pero creo que rememoraba que había uno solo que más o menos había podido trasladar... Sí, pero Hernandari es muy posterior. Esta gente que entraba a lo desconocido, todo terminó mal. Pero no solamente acá, En Norteamérica lo mismo. Después vamos a ver cómo Garay, como Álvaro Núñez, cabeza de vaca, también viene de allá y le va todo mal. Descubre las cataratas de Iguazú y le sale todo mal. A todos les sale todo mal. El único que termina, que ahora lo vamos a ver un poco, el único que termina medianamente, que muere de enfermedad, pero de enfermedad por fiebres, entonces ya era esa época la expectativa de vida
tanto en Europa como en América no era la nuestra, es Irala. Pero después el resto, de gente, por ejemplo, expediciones que ya se calcula que no se sabe si vuelve. Entonces, por ejemplo, cuando Pedro de Mendoza se va a España, lo manda a su segundo, que es Ayolas, a que siga remontando y busque la posibilidad de establecer la salida a lo que ellos sabían que existía, que era el Potosí. Hoy sabemos nosotros, pero ellos, que por otra parte, cuando finalmente llegan las expediciones del Río de la Plata al Potosí, ya se habían encontrado con los españoles que habían bajado de Perú, ya estaba descubierto, ya estaba trabajado. Pero, por ejemplo, cuando Ayolas remonta al Paraguay, queda en Buenos Aires no se despuebla de entrada, queda un tal Galán, que lo deja Mendoza. Entonces se va Ayolas al norte, queda Galán, en Buenos Aires, en el Real de Buenos Aires que estaba prácticamente liquidado, pero no sé por qué, porque tampoco queda claro cómo es que no hubo una inmediata evacuación. Cuando Ayolas se va y todas las documentaciones son en caso de que no vuelva, en caso de que desaparezca, en caso de que muera, porque todo el mundo sabía que cuando se alejaba 2 leguas era posible que ya no volviera más, que es lo que le pasa a este hombre Ayolas, que ahora lo vamos a ver como el segundo gran adelantado nuestro. Ayolas tiene la virtud de tener una gran relación con los indios a partir de Santa Fe para arriba, excepto algunas situaciones violentas que las tuvo. Él tuvo una gran capacidad de diálogo, empatía, se llama ahora, lo que sea, y pudo remontar el río Paraná, pudo llegar al Paraguay, y en el Paraguay funda la Candelaria. Fácil de acordarse la fecha porque es la fecha de la Candelaria, el 2 de febrero, 3 de febrero. Entonces funda la Candelaria, y por instrucciones de Mendoza, él no sabía que Mendoza había muerto ya, estaba en camino a España, busca la salida por lo que hoy es el Chaco nuestro, en dirección a Bolivia. ¿Caballo o puerta por tierra? No, va por tierra. Va por tierra. Hay partes, funda 1 o 2 puertos, pero yo no sé si los hace en el Pilcomayo o en el Bermejo, no sé. No, pero básicamente va por tierra, buscando ese cerro, va por tierra. Y Ayolas establece el primer punto que realmente se va a sostener para la conquista y para la población de nuestro país, que es Asunción. En realidad, Asunción la funda un capitán de él, que es Salazar Espinosa. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pero Ayolas tiene la visión clara de que aun cuando el estuario en Buenos Aires es una conexión directa con el Atlántico, no lo podían defender, no lo podían proteger, y que encontró que la relación con los indios en el Paraguay era mejor, lo que hoy es el Paraguay, era mejor y permitía una unidad estable de población española que al sur no podían tenerlo. Entonces así es como termina estableciéndose como un punto más fuerte Asunción hasta el día de hoy. O sea, es la ciudad que no desaparece. Buenos Aires desaparece y vuelve a aparecer, pero desde que Asunción se funda, que es en el 37, un año después de Buenos Aires, no desaparece. En ese proceso de consolidación de Asunción empieza a hacerse la idea de que la administración territorial es mucho más firme y concreta de lo que había pasado en Buenos Aires. Por primera vez, y hasta el siglo XVIII, hasta que Carlos III expulsa a los jesuitas en el siglo XVIII, por primera vez el Paraguay se transforma en un foco poblacional, económico, militar y de civilización que hasta ahora no habían podido conseguir. Y así es como todas las expediciones, inclusive la refundación de Buenos Aires después, todo va a estar en torno a Asunción. Por eso yo les comenté que la charla ahora un poco va a venir por acá, y después el centro del país, norte, para terminar el siglo XVI, lo haríamos en la próxima clase. En este punto volvemos otra vez para Europa.
con los mismos personajes básicamente. En la confrontación entre Carlos V y los otomanos, Suleimán. Austria-Hungría siempre ha estado en zona de frontera con los otomanos. 100 años antes, los otomanos fueron frenados por el conde Vlad Dracul, y los otomanos nunca habían podido entrar en lo que hoy es Rumania-Hungría por la ferocidad de Vlad Dracul. Sin embargo, todos estos reinos cristianos eran vasallos de los otomanos nominalmente. ¿Por qué? Porque los otomanos heredan al Imperio Bizantino. Cuando Mehmed II, que es el que conquista, abuelo de Suleimán, el que conquista Bizancio, cuando él entra en Bizancio, se hace llamar César. Se hace llamar César, el sultán otomano. Se hace llamar César porque él quería y creía que iba a poder reunir o reorganizar Bizancio en una visión musulmana. Entonces, todos estos reinos cristianos que no habían, sobre todo los de Europa del Este, que no habían podido ser tomados, quedaban en vasallaje heredado hacia Bizancio. Entonces los otomanos reclaman vasallaje de los reinos cristianos que les permitirían ser cristianos, pero vasallos del sultán. En ese caso, Suleimán pide el vasallaje al rey de Hungría, Luis, 20 años tendría. Y en 1527, cuando se estaba el mismo año del saqueo de Roma y la fundación de Gaboto. Luis comete el error de matar a los embajadores del sultán, y obviamente eso es guerra. 2 años tarda Suleimán en el año 29, en armar su ejército para esta operación. 200.000 hombres. 200.000 hombres para el sitio de Viena. 200.000 hombres en movilidad. No se sabe la chusma. Ustedes saben que los ejércitos medievales y hasta el siglo XIX, un ejército se movía con chusma. Familias, prostitutas, mercaderes, todo lo que iba con un ejército. Pues no se sabe. O sea, entre genízaros y faís, que son la fuerza montada, y la artillería, 200.000 tipos. Entrando por toda la llanura de Hungría. Llegan a Viena, no queda nada. No queda nada en el camino, no queda nada hasta que llegan a Viena. En Viena está muerto ya el rey de Hungría, queda refugiado el hermano de Carlos, el hermano del emperador, que era español, Fernando de Austria, quien después va a heredar la corona imperial cuando muera Carlos y no su hijo Felipe. Pues eso se paró con dinero español, y el dinero español venía de México. Eso se paró con 200.000 tipos, eso se paró con dinero español. Insisto, el dinero venía de México. Para los que dicen, y además ahí es donde España empieza a desangrarse y termina 200 años después liquidada. Perdón, Fernando, ¿el sitio de Viena por los otomanos se para con plata? ¿O con el... No, para tropas. Juntan soldados de toda Europa, en poco, esto es plata, eso es plata. Las tropas alemanas que vinieron, es más, había tropas protestantes ya alemanas, igualmente estuvieron defendiendo Viena. Las tropas españolas llegaron inmediatamente. Y de hecho, Viena, sabiendo ya, obviamente, por las informaciones que se te venía lo que se te venía, a Viena la vacían y solamente quedan los que van a pelear. Pero eso de plata se paga con dinero. Y a los que dicen que el oro hizo que hoy Viena no sea una capital musulmana como es Bosnia. Europa. Por supuesto, llegaban al Rin. Era la entrada, si entraban en Viena, entraban en Europa. Estaban, por supuesto, era el Danubio y el Rin, se acabó. Y era el plan de los otomanos, era un plan sabido, además, histórico de los otomanos. Siempre la idea fue, por lo menos, llegar al corazón de Europa, y esta era la oportunidad. De hecho, buena parte de la ciudad de Viena cae y se recupera después. Y de hecho la catedral de San Esteban cae. Y los musulmanes en esos días la hacen mezquita, le ponen una media luna.
Cuando recuperan la ciudad y se recupera San Esteban, los panaderos vieneses agarran la media luna y se la comen en factura, que es lo que se llama el croissant, un creciente. La media luna que nosotros comemos viene del sitio de Viena. Entonces, ahora volvemos a América. El sitio de Viena es súper importante, es fundamental para entender por qué España se desangra. Si no se desangra España, no se desangra nadie, y Europa es musulmana hoy. O sea, el sacrificio es inevitable, y lo vuelve a hacer después España. Y lo vuelve a hacer permanentemente. Lo vuelve a hacer cuando evita que, por ejemplo, las tropas embarcadas de Suleimán, al mando nada más y nada menos de que Barbarroja, entrara en Italia. Porque tenían servida la entrada italiana. ¿Por qué? Porque Venecia tenía una frase que decía: primo, siamo venecianos, e dopo siamo cristianos. Negociaban con los otomanos y habían dejado desprotegida la península. Y otra vez vuelve España a aparecer ahí, a atajar a los otomanos al sur de Italia. Ese es un poquito después, el hijo de Carlos, el hijo bastardo de Carlos. Lepanto es 1571. Nos faltan 50 años. Lepanto es en el 71. Pero bueno, es un proceso permanente. Otra vez, la flota de los estados pontificios y la flota imperial la paga España. ¿Cuándo entra la imperial Lepanto? Claro, sí. Sí. Es el hermano de Felipe, el hijo bastardo de Carlos V, que lo tiene con una mesera. Sí. Dicen que era una gordita. Sí. Una gordita que trabajaba en un bodegón. Y terminó siendo la madre del más grande comandante del imperio, que fue Juan. Habíamos ido otra vez para Europa y ahora volvemos para acá. Asentado el Paraguay, o clarificado la importancia del Paraguay, entonces España puede plantearse nuevamente defender la banda oriental y lo que podía ser el territorio que del actual Brasil le correspondía por el Tratado de Tordesillas. Entonces ahí vuelve la bajada, y en el interregno en el que fracasa la expedición de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que era el que venía a reemplazarlo a Pedro de Mendoza, que también por peleas internas termina preso en España, y sirviendo, que después no se lo hacen efectivo, tenía que ir con su caballo a pelear a Orán. Se tenía que pagar el caballo, la armadura, e ir a pelear contra los turcos a Orán. Álvar Núñez Cabeza de Vaca, el descubridor de las cataratas del Iguazú, y que además había estado con Pánfilo de Narváez y con Ponce de León recorriendo Florida, Texas, toda esa vuelta, y el tipo termina preso, tiene que pagarse el caballo, que en esa época el caballo había que pagarlo, la armadura, y a pelear con los otomanos, que se lo dejan en suspenso. Ayolas, que era el quien había quedado haciendo la expedición buscando el Potosí, desaparece. Nunca más se supo de él. Hay versiones distintas, pero lo matan a él porque desaparece él y desaparece toda la expedición. No es que desaparece él, toda la expedición, nunca más se supo nada de él. El que queda es finalmente el único que más o menos zafa, que habíamos nombrado, que es Domingo de Irala. Domingo de Irala, segundo de Ayolas, es el que consolida Asunción, no hace expediciones mucho más, digamos, aventuradas, sale a buscar una vez el Potosí, le vio las orejas al lobo, se vuelve y consolida Asunción. Al consolidar Asunción pasan dos cosas súper trascendentes para nosotros, que es que se establece una nueva sociedad donde el mestizaje estaba no solamente permitido, sino que además estaba fomentado por la misma ley, en un nivel de casamientos cristianos. Obviamente, la otra vez lo habíamos hablado, el paraíso de Mahoma, cuando vieron las cosas como eran, en lugar de haber un casamiento cristiano, había un casamiento cristiano y concubinatos en plan harem muchísimos. Pero se establece un nuevo perfil social. Y ese perfil social nos va a marcar a nosotros. El perfil social
asunceño nos va a marcar a nosotros, porque es el tipo de persona que va a empezar a poblar aquí. Y después, al mismo tiempo, se produce en toda América, que es la posibilidad justamente que los otros modelos coloniales realmente, impedían, que era la posibilidad del ascenso social por parte de los indios, siempre y cuando, obviamente, fuesen cristianos y entraran dentro del modelo imperial español, lo cual era altamente beneficioso. Irala impide la llegada, o mejor dicho, llega Álvar Núñez Cabeza de Vaca, mandado a reemplazarlo a Yolas, que había muerto, aunque había desaparecido, pero Irala, si bien inicialmente acepta el mandato de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Irala conspira y le mueve el piso. Y finalmente consigue que la gente lo rechace como gobernador mandado por el rey. Y aquí es algo que vale la pena subrayar, porque las autoridades que venían de veedores permanentemente, que había veedores revisando situaciones de conflicto permanente, hay un obispo, que no me acuerdo el nombre ahora, pero hay un obispo que viene con las cédulas del rey, de Carlos V, donde el rey le dice que el adelantado es Álvar Núñez Cabeza de Vaca, pero que si él ve que la población queda no sujeta y prefiere que quede Irala, que quede Irala. Y quede Irala. Es decir, se podría decir nuevamente un conato de sistema democrático, donde el mismo emperador, sabiendo que no tenía control sobre algo que podía pasar y no conocer, lo deja en manos de la población del lugar. Trascendente, trascendente. Y aquí se acuña la frase famosa de que al rey se lo obedece, pero no se cumple. Es una frase propia del derecho de Indias. O sea, el rey manda y se obedece, pero no se cumple, porque acá no se puede cumplir. Se acata, pero no se cumple. Se acata, pero no se cumple. Eso es maravilloso, porque es esa capacidad de poder adaptarse a la formalidad legal y al mismo tiempo la formalidad legal en ultramar, aceptar que no se puede ejecutar. Gracias a este movimiento de relación y de vinculación étnica, se empieza a producir el famoso cuestionamiento de, seguramente ustedes lo han escuchado, el cuestionamiento de la reunión en Valladolid. ¿Les suena de algo? Para mediados del siglo XV se plantea la disputa, sobre todo a raíz de las denuncias de Bartolomé de las Casas, la disputa del alma de los indios. Ya estaba muy adelantado el proceso de mestizaje y de vinculación, pero bueno, se plantea esto. ¿Por qué? Porque eso permitía, la duda permitía un trato no humano. Claro, uno dice hoy, ¡ay, qué barbaridad! Ponerse a analizar si los indios tenían o no tenían alma. En ese momento no era una barbaridad. Es un acto de alta humanidad poder decir, a ver, ¿esto qué es? Esta gente tiene idioma, tiene lengua, tiene una organización social. ¿Qué es lo que nosotros vamos a cuestionar? ¿Que son paganos? Son paganos, pero se van a convertir al cristianismo, a diferencia de los musulmanes que además hacían la guerra de religión. Estos no hacían guerra de religión. En ese proceso hay una discusión que dura un par de años, donde está Bartolomé de las Casas defendiendo la humanidad de los indios, pero también está Sepúlveda, que es otro religioso, que dice sí, justamente por eso deben ser sujetos a la ley. Y entre los dos se establece la condición formal, finalmente, 50 años después de lo que ya había dicho Isabel la Católica, la situación formal del vasallaje, que no podía haber duda, y entonces se termina de cerrar el proceso del concepto de que el natural de América, sobre todo cuando ya se estaba vinculando familiarmente con el español, tiene exactamente las mismas condiciones. Y empiezan a aparecer los funcionarios. A partir de entonces, los funcionarios del imperio ya nacidos acá, tanto mestizos como criollos, que son hijos de españoles acá. Pero, por ejemplo, una de las hijas mestizas de Irala, Isabel,
casa con un español, ya ella era mestiza, y su hijo le dan una gobernación cerca de Cuyo. O sea, mestizo, nacido en América y ya tiene una gobernación. Eso para los que dicen que cuando se planteó acá el tema de la Revolución de Mayo, los criollos no tenían, ya había virreyes que habían nacido en América. Y lo hemos hablado, está el Inca Garcilaso, en fin, hay un montón de situaciones conocidísimas donde el mestizaje era parte de la realidad y además promovido. Esto ya nos pone casi al final del siglo XVI. Y en el final del siglo XVI se produce la avalancha de mayores, o en la segunda mitad del siglo XVI, de mayores fundaciones en nuestro país. Está Buenos Aires, pero antes de Buenos Aires está también por Garay, que ya llega para hacer las fundaciones que falta, Santa Fe. En 1562 se funda Mendoza, en el 61 San Juan, en la década del 80 Salta, Jujuy y Tucumán. Las fechas exactas las pueden buscar ustedes, pero es a partir de 1550 la avalancha de fundaciones. Santiago del Estero, que todos las conocemos como la madre de ciudades, no es la primera, pero es la única que pervive en el actual territorio argentino. Porque Asunción es lamentablemente territorio paraguayo, o sea, ya no es nuestro país, ya no somos lo mismo, y de las fundaciones que quedaban es posterior Buenos Aires, con lo cual Santiago queda como la más antigua. Así que en ese proceso, los asentamientos, por primera vez, ya finalizando el siglo XVI, los asentamientos empiezan a tener una solidez jurídica que antes no habían podido lograr en todos los años que venimos viendo que han sido de grandes fracasos. Y los grandes fracasos en el orden personal se mantienen, porque digamos que la inestabilidad de aquellos que fundan en el orden personal no desaparece nunca. Y esa inestabilidad, también lo habíamos hablado la otra vez, en un territorio como el nuestro, es la semilla, creo, de un feudalismo americano pre-barroco que desemboca en nuestras guerras civiles. Porque el modelo feudal en Europa, que es así, no es lo mismo que el modelo feudal en América, que es así. El modelo feudal como institución ya había pasado, por lo cual yo digo que es pre-barroco, porque ya estamos en las puertas del barroco, y tiene modalidades territoriales donde el señor feudal europeo, medieval, tenía una obligación con el rey, y acá la obligación con el rey desaparece por una cuestión de territorialidad y distancia lógica. También lo hablamos la otra vez, yo no sé por qué en el resto de Hispanoamérica las guerras civiles o los problemas que han habido en México, en Colombia, no tuvieron el perfil de unitarios y federales, solamente pasó acá. Supongo que debe haber sido por la extensión de la tierra, y en Estados Unidos la historia es distinta, y México, ese gran territorio que pierde luego de Estados Unidos, que se podía hablar de un gran territorio, nunca estuvo realmente muy poblado. Es más, los mismos mexicanos con una mano en el corazón reconocen que para cuando pierden todo en 1848 no estaba poblado toda esa zona. En cambio nuestro país sí tenía una pléyade de ciudades ya más establecidas que tenían esa combinación, creo, ¿no? Se me ocurre que puede ser de más que de una autonomía casi plena y la competencia entre sí que habían heredado de los propios adelantados. Es una teoría, no lo sé, se me ocurre pensando de cómo pudo haber, por qué es que este proceso, de alguna manera yo lo veo muchas veces repetido en las guerras civiles nuestras de la primera mitad y más allá del siglo XIX. Pero si es cierto o no, no lo sé, sería bueno que si ustedes opinan, qué opinan de esto, porque es algo opinable, obviamente, pero este proceso, este periodo, después de Asunción hasta 1580,
siembra las bases territoriales de nuestro país. Y en estas condiciones siempre críticas. Siempre críticas. No podría yo pensar que esto no tuvo que ver con nuestro posterior desarrollo. Por eso me pareció muy importante hacer hincapié en este periodo, ¿no? ¿En qué sentido siempre críticas? Porque siempre, en primer lugar, al no haber un orden claro de las formas de entrar en el territorio y asentarse, siempre hubo peleas entre los propios españoles, además de contra los indios. Entonces, las disputas de lo que uno debería interpretar que es toda una gran corriente unificada, en orden y concierto para entrar a América, resulta ser que no bien pisar América se empiezan a matar entre ellos. Y eso se da en todo el proceso americano del siglo XVI, pero en nuestro país se mantiene de una forma, creo yo, territorial, repetida en unitarios y federales. En cambio, las disputas de las guerras civiles mexicanas tienen un basamento de orden más bien social, que replica la realidad de que los españoles no liquidaron a todos los aztecas. Y si uno se pregunta, ¿por qué en México son tan violentos? Uno dice, claro, si uno le saca el ADN y si se comían la gente, ¿cómo no va a ser gente violenta? Lo tienen adentro. Entonces, la realidad de las guerras y la violencia con la que ellos han tenido sus guerras hasta la época de Pancho Villa. Pero el concepto de su guerra civil es distinta. El concepto de nuestra guerra civil es altamente territorial. Y yo creo, no sé, insisto, es una teoría un poco a raíz de este taller. Creo que tiene que ver con esa forma de establecer las primeras poblaciones y de cómo fue crítica la relación entre las mismas poblaciones españolas. Siguiendo eso, acabo de poner una pavada. No, poner la pavada la dije yo recién. Buenos Aires. Se funda Buenos Aires, se funda Santa Fe, se funda, bueno, y tenés Entre Ríos, que ya está medianamente dentro de la misma medialuna esa de Sí. pueblos fundados ya en 1500 y pico, 1500 largos. Eso conformaría lo que es la playa del puerto, lo que sería el manejo del ingreso a América por el Río de la Plata, por el estuario, y después tenés Salta, Santiago del Estero, Mendoza, Corrientes, alejado de Entre Ríos, que fueran ciudades que se ven diferentes a las del puerto, que son Santa Fe, Buenos Aires y poner Entre Ríos por quizá lo digo. ¿Puede ser que sea eso? Bueno, por eso... Manejan el puerto y las otras ciudades son más españolas, no tan... Por eso es que la idea mía era hablar en este lunes de ese proceso y después seguir el lunes que viene en el proceso del corazón del país, territorial del país, porque es verdad, hay una diferencia grande entre el mundo, sí, pampeano, litoraleño, y el mundo central o mediterráneo de nuestro país. Sí, además son todas ciudades que en definitiva, por ejemplo, Córdoba, vienen todas fundadas desde Chile. Es más, del Perú, de las bajadas del Perú, creo que no hay ninguna fundada directo por... Creo que Tucumán sí, ahora no me acuerdo bien, pero digamos que hasta la orden de fundación, la corriente fundacional es otra. Obviamente son los españoles, pero la corriente fundacional y el modelo, o el concepto geopolítico es otro. Sí, el concepto geopolítico es otro. Los que vienen de Chile ya estaban en el Pacífico. El problema de esta gente es que tenía que ir para el Pacífico. Y eso, yo creo que eso condicionó mucho lo que después quedó acá en nuestro país. Se me ocurre, ¿no? Que tiene una importancia grande. Y el concepto localista, los cordobeses o los mendocinos. Hay un localismo mucho más grande que en el resto de Hispanoamérica. Me da la impresión, yo tampoco soy un experto en Hispanoamérica, pero si uno ve, no hay situaciones de conflicto como la nuestra, hay otras. Sobre todo el caso de México, que se ve claramente el tema de los indios. Hoy, Chiapas. Pero la cuestión de unitarios y federales no se replica en ningún otro país de Hispanoamérica hasta donde yo sé.
Sí, lo que dice Matías, sí, los localismos en un contexto geográfico muy amplio, distinto de los conceptos, de los contextos geográficos de pie de Andes en Colombia, en Ecuador. Pienso que puede ser eso un condicionante para entender qué es lo que nos pasó después. ¿O que nos divide? ¿Y que nos dividió? Sí, que nos dividió y nos divide, sí. ¿Y por qué el país no cuajó? Porque el país no cuajó. Finalmente el país no cuajó. Se terminó cocinando por mucho tiempo arriba de las brasas, pero cuajar no cuajó. Y cuando estemos hablando más adelante, ya en nuestra historia propia, esta ruptura es la que realmente liquida a la Argentina en 1828, cuando Buenos Aires logra quitarse de encima la banda oriental y se acaba la Argentina. Eso lo veremos ya más adelante. Te lo comenté el otro día. Yo tengo la idea que Argentina queda manca para siempre en cuanto Buenos Aires logra sacarse de encima la banda oriental. ¿Logra sacarse de encima? ¿A la banda oriental? Ah, Argentina siempre decimos que es un país macrocefálico, ¿no? Sí, por Buenos Aires. Es un país que además tiene cabeza, pero se quedó sin el corazón, que era la banda oriental. La banda oriental era el corazón federal de la Argentina. Desapareció eso y Argentina quedó un macrocéfalo bobo, incapaz de resolver los problemas que con la banda oriental se hubieran resuelto. Pero bueno, son esas cosas que uno ya pasó y no hay manera de volver atrás. Un comentario que les quería hacer, vuelvo un poquito para atrás, puse esto porque me parecía interesante, ¿no? de nuestro anclaje histórico. Ustedes saben que este es el escudo de armas de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Ese escudo de armas es de 1580. El águila es un permanente en la heráldica europea siempre, ¿no es así? Incluso las aztecas también tenían el águila. El águila de una cabeza es el águila de San Juan. El evangelista Juan, ustedes saben que se representa con un águila, ¿no? Si uno ve donde uno se lee el Evangelio, generalmente hay un águila que es representando al evangelista Juan. Los Reyes Católicos tenían como emblema el águila de San Juan, un águila de una cabeza, alas abiertas, en una pata un yugo y en otra pata unas flechas, símbolos cruzados de Isabel y Fernando. La Y de yugo por Isabel, en castellano antiguo, en castellano, y las flechas, la F de Fernando, y el famoso dicho abajo, tanto monta, monta tanto, ya que los dos reyes son lo mismo. Cuando aparece Carlos, que es emperador, aparece el águila de dos cabezas, porque es rey y emperador. En 1580 el rey era Felipe, ya no estaba Carlos V. Carlos V había muerto en 1558. ¿Felipe II o Borbón? ¿O Felipe III? No, los Borbones... ¿Es águila de Salzburgo o Borbona? No, los Borbones no tenían águila. Nunca usaron un águila los Borbones. Siempre. Dicen que Garay la buscó como un águila castellana, pero a lo que voy, si hubiese sido esta fundación en época de Carlos V, es muy probable que el águila hubiera tenido dos cabezas. No se sabe a ciencia cierta por qué los cuatro aguiluchos, se supone que es que debían de la ciudad de Buenos Aires fundarse cuatro ciudades más. Se fundó Santa Fe antes, y después se fundó Corrientes, después Buenos Aires, pero no queda muy claro por qué. Pero una de las cosas que a mí más me interesa es la cruz de Calatrava. Ese es nuestro pasado. La cruz de Calatrava pertenece a la orden. La orden de Calatrava es una orden que se crea para frenar a los musulmanes en el centro de España, mucho antes de la caída de Granada y mucho antes de la caída de Sevilla, donde los musulmanes todavía estaban en el centro de España. Es lo que hoy se llama la ciudad de Calatrava. Y el mismo nombre, Calatrava, no es español, es árabe. Es Calat Rabat, quiere decir la fortificación para la Guerra Santa, más o menos. De ahí viene el nombre Rabat, la capital actual de Marruecos, es el mismo nombre.
o la Rábida de donde salió Colón, para América el último punto que él se establece, que es el convento de la Rábida, una antigua fortificación musulmana transformada en convento cristiano. Esa cruz que está hoy en el escudo de Buenos Aires es una cruz medieval y nos representa. De ahí venimos. Por eso el nombre del taller, ¿no? La historia de nuestra historia. No es el escudo dieciochesco propio de la Revolución Francesa que después adoptamos como escudo nacional. La base, la raíz más profunda está ahí. Y la otra, bueno, que lo habíamos nombrado, que es la bandera imperial española, que además sigue siendo hoy bandera del regimiento de Patricio. Esa bandera se llevó a Malvinas. O sea, no podemos dejar de tener esto en cuenta. Hay muchos argentinos que no lo saben. Hay muchos argentinos, y de hecho, Patricio desfila tocando la marcha de los fusileros, que es una marcha que es previa al himno español. El himno de España es posterior a la marcha con la que desfilan los patricios nuestros. Una marcha muy bonita, con flautines, que van en un paso de infantería muy lento. Entonces, lo puse acá porque siempre es algo que no nos podemos olvidar y que lo tenemos más que olvidado. Para nosotros, en general, no tenemos ninguna vinculación con estos dos símbolos. No nos representa nada. Uno lo ve y dice, pues no, estos somos nosotros. Mucho antes que cualquier otro símbolo. Es la primera bandera que flameó acá y sigue flameando hoy. Por eso me parecía que no podíamos dejar de tenerla acá presente. Y un último comentario que siempre sale de la cuestión de los indios y demás. No me voy a acordar las fechas, por eso me tomé el detalle de escribirla, porque no me voy a acordar nunca. Para finales del siglo XVI, del siglo XV, la otra vez lo habíamos hablado, en España no se hablaba español. En España se hablaba castellano y las variables regionales. El español es producto de la unión de las coronas, pero sobre todo es producto de América. Porque en la unión de las coronas, cuando se viaja a América, en la misma caravela venía un vasco, un gallego, un castellano, un aragonés, un valenciano, y todos hablaron finalmente el mismo idioma. El español se consolida como lengua a partir del siglo XVII, en un proceso que se da durante esta época que estuvimos hablando hoy, que me olvidé de comentarlo. La primera gramática escrita, organizada, ordenada es la gramática castellana en el mundo, pero la segunda gramática no es ni la alemana, ni la inglesa, ni la italiana. Es la gramática náhuatl, 1531. Los españoles empiezan a organizar las gramáticas de todos los indios. La gramática quechua se organiza en 1560. La gramática aymara en 1603, la gramática mapuche en 1606 y la guaraní en 1643. No podríamos conocer hoy esas lenguas si no fuera porque España las rescató e impidió que desaparecieran en el tiempo. Y esto es un proceso que hicieron no de casualidad, sino por petición expresa a la corona. Pues a nada se podía hacer así, tipo empresa pyme, yo me dedico, nada de estas cosas se podían hacer. Además no se contaba con los recursos y además generalmente lo que hacían esto eran las órdenes religiosas. ¿Eso era Carlos V? Empezó con Carlos V y terminó con Felipe II. O sea, no podríamos conocer digo por todo el asunto de la crítica y demás, no se sabría de todas estas lenguas. Y además, lo comenté yo acá los miércoles tengo un corto en una radio de acá de Areco, Camino Real, y cuando fue el 12 de octubre, obviamente hacíamos un poco el abogado del diablo, y ustedes lo conocen a Gabriel Etrovich, tiene una línea muy distinta ideológica que la mía, entonces bueno, se hace rica la charla. Y entonces, hablando del 12 de octubre, nosotros cuando uno estudia en el colegio, ¿no? Uno le dicen que ¿cuál es la diferencia entre la historia y la prehistoria? La escritura. Pues esta gente no escribía. Nadie
no tenían un alfabeto. Y uno me llamó por radio, sí, los aztecas tenían jeroglíficos. Esta gente no tenía escritura. Sí, tenían unas pirámides y podían determinar impresionantemente bien cómo era el ciclo solar, pero no podían escribir. Eso no nos podemos olvidar. Y eso es gracias a que finalmente el choque de civilizaciones permitió que esta gente no desapareciera del todo, de la que nosotros en alguna medida descendemos. Yo en lo particular, a raíz de esto, mi madre forma parte del Instituto Genealógico de Entre Ríos, mi familia es de allí, y tenemos familia en Banda Oriental también. Y cosas de hijos y madres, una de las hijas de Irala, Isabel, que yo la mencioné, es ancestra nuestra, de mi familia. Y eso a mí me llena de orgullo. Y cuando José Feliciano Rodríguez, no el cantante, sino el descubridor de Entre Ríos, en el norte, delimita Entre Ríos con Corrientes, casa con una guaraní, y nosotros venimos de esa misma familia. A mí me llena de orgullo. No la tontería. No la tontería. Por eso es claro que nosotros no podemos abandonar nuestra historia de esa manera. Orgullo total. Y si uno, como es el lado de la familia de mi padre, son inmigrantes del siglo XX, aceptar que la realidad del país es así. La mayoría de los críticos de este modelo español suelen ser gente que llegó ayer a la tarde a la Argentina y sin embargo critica lo que los demás hicieron y que ellos no pudieron hacer. Por eso me parecía que no podía dejar de mencionarles esto, lo de las gramáticas. Lo encontré de rebote, así buscando otras cosas, porque me tuve que actualizar bastante y me parecía que no podía dejar de mencionárselos. Todas esas lenguas organizadas gramaticalmente por España. Es genial. Pero es que es genial que nosotros tomemos mate. La yerba, el Ilex paraguayensis, los que la organizan, digamos, botánicamente, son los jesuitas, ¿no? Pero mate es una palabra quechua. ¿Cómo puede ser? ¿Sabes qué ves? Que en la ruta esa que había descubierto Ayolas, empezaron a traer los casitos de mate y empezaron a llamarle mate al recipiente y yerba a lo que le ponían adentro. Es la simbiosis. Y los españoles inventan la bombilla. Es perfecto. Y hace un rato que no funcionó, había traído, que a mí me gusta particularmente la música del siglo XVI, pero porque es que hay mucha música de vihuela. Si ustedes buscan los grandes autores del siglo de corte del siglo XVI para Carlos V, para Felipe, y aún que trabajaban para otras coronas, como los ingleses, tocan todo vihuela. Y hay toques de vihuela que parecen vidalas, y son de 1530. Si busca, hoy fue fácil encontrarlo, pero si ustedes lo buscan, aparece. O sea, una vihuela suena como una vidala, o como un aire, un estilo de la provincia de Buenos Aires, y es de 1530. Por eso tanto hincapié en este periodo. Perdón. Vos nombraste en la clase anterior, en la taller anterior, que nosotros tuvimos una universidad más de 100 años antes que los Estados Unidos. Nosotros tuvimos una universidad en 1613. 1613, la de Córdoba. Yo no me acuerdo cuál es la de Harvard. No, yo me refería a la de Harvard, desde 1700 y pico. No sé si hay otra americana anterior, pero no creo que los ingleses hubiesen hecho una universidad en el 1600. Recién estaban en Manhattan, en New York, no habían salido de ahí. No, por eso no. Nosotros tuvimos una universidad, que es la Universidad de Córdoba, en 1613. Ahí los profesores ya eran, la gente que daba clases, que enseñaba, ¿no? Eran jesuitas. Eran todos jesuitas. Sí, porque pertenecía a la orden, a la compañía. Usted que me pregunta si eran... Sí, ¿quiénes eran los profesores? No, generalmente eran sacerdotes, sí. Habría laicos también, porque venían muchos de la audiencia de Choquisaca y de Charcas, donde estudiaron muchos de los próceres nuestros, y ahí había abogacía. Creo que ellos tienen la universidad antes que nosotros, pero ya es Bolivia. ¿Guanajuato de qué año es? No tengo idea. México. No sé. Puede ser, claro, sí, porque seguramente le hicieron todavía en finales del siglo XVI, es verdad. Sí, pero no conozco la fecha.
Sí. A ver si me queda alguna otra cosa. Bueno, básicamente el planteo era ese. Yo pensé que era más temprano, o sea que hablé mucho. Espero que no se hayan aburrido, por favor. Espero que no se hayan aburrido, porque si no es un embole, perdón el término, pero estaría bueno que... A mí me interesa mucho el intercambio, ¿no? Es fundamental. No sé, si alguna otra pregunta, algún otro comentario. Y si una cosa que no creo que podamos hacerlo acá, voy a preguntar. Si no, estaría bueno que lo viésemos cada uno por su lado y después lo comentásemos. Les recomiendo mucho una película que creo que lo mencioné otro día, que se llama Apocalipto. ¿La vieron? La de Mel Gibson. La de Mel Gibson en México, sí, buenísimo. ¿La has visto? Apocalipto. Esa película resume todo. Esa película resume todo. Si no la han visto, se los recomiendo, porque es digna de análisis. Y se ve poco como corresponde. Ese tipo de películas no las muestran mucho. Esa, La Pasión, esas cosas no te las muestran. Claro, no, y además por la temática. El Apocalipto fue después de La Pasión, sí. Es una película que muestra claramente de quién estamos hablando. Cuando llega finalmente... La película termina, además, mejor imposible. Muestra claramente de qué estamos hablando, ¿no? De qué gente estábamos hablando. Se las recomiendo fuertemente. Y la otra película, pero para más adelante en el taller, que también es una película ya vieja y revista, es obviamente La Misión, ¿no? Gran película también, donde se muestra la ruptura entre la España que había logrado lo que logró en América y la España que ya cae al abismo de la modernidad. Muy recomendable. Me quedé pensando, vos decís que cuando España crea los alfabetos en las distintas culturas. Organiza la gramática. La gramática. Sí. Más o menos en el 1640, 1640. Antes, bastante antes. ¿Esas culturas adoptaron esa alfabetización o no? ¿O siguieron con sus...? Es que no tenían, por ejemplo, los guaraníes no tenían escritura ninguna. Claro. Entonces hablaban, y lo que decían los jesuitas es empezar a usar la grafología y empezar a entender cómo funcionaba su gramática. Yo no sé si los guaraníes empezaron a leer en guaraní o ya leían en español. Yo creo que ya leían en español. Lo que pasa que haciendo eso, con lo mismo que con los aymaras, lo que permitieron es preservar la lengua, que si no se iba a perder. Porque los pueblos indios, al hablar solamente español y al escribir español, ya la lengua esa le iban a perder. Bueno, eso les impedía tener historia, ¿no? ¿Cómo registrás algo? En una discusión de Alcino Ranqueles, que le pregunta a un cacique de Mansilla qué opina de los blancos, de la invasión. Y él dice, para mí los blancos tuvieron toda la vida. Claro. Porque no tenían historia, digamos, claro. O sea, desde que nacían para adelante. Exacto, sí. El tema de la escritura es muy notorio y no reparamos mucho en eso. En esa romantización del indio y demás, no reparamos en eso que es básico y que además eso los liquidó. O sea, también fue por dos razones, para preservar las lenguas nativas de América, pero sobre todo fue para poder comunicarse. Por supuesto. Y evangelizar. Sí, es que en el pedido a la corte está para eso, para comunicarse mejor y para poder evangelizar. Es más, empezaron a hacer las homilías y los pregones. En esa época, antes del concilio, no existían las homilías como las conocemos hoy. Los pregones las empezaron a hacer en las lenguas nativas. Los pregones religiosos lo empezaron a hacer. Bueno, por ejemplo, la música de cámara, de capilla, del siglo posterior, el que vamos a ver después. Y todavía, ahora uno es fácil de conseguir. La música de capilla virreinal en América es una maravilla, una dulzura, una cosa que en la película se ve
cuando llega el enviado del Papa, el coro de chicos guaraníes que canta, pero también se da en Bolivia. Hoy por hoy hay un coro virreinal en Bolivia moderno que es impresionante. Esa cosa de barroca americana, no es un barroco europeo, es un barroco nuestro. Muy bueno, muy bueno. ¿Cómo? Ah, ¿sí? Ah, buenísimo. Y otra vez, la simbiosis, eso que solamente se puede producir se pudo producir en este proceso. Bueno, si les parece, y si Dios quiere, nos vemos el lunes.